Hola, mi nombre es Olga González, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú y hoy les vengo a hablar sobre la entrevista clínica. La entrevista clínica es una técnica que se utiliza para recolección de información acerca del paciente que nos permite determinar la condición del paciente, cuáles son los tratamientos pertinentes, adecuados que se pueden adecuar a él, así como también hacer juicios clínicos oportunos y efectivos. La entrevista clínica pretende, en primer lugar, establecer un diagnóstico. Por supuesto, también implica establecer una relación interpersonal con el paciente. También nos lleva a comprometer al paciente en el tratamiento. Y por último, y no menos importante, también se pretende cumplir con las expectativas o responder a las expectativas que tiene el paciente. La entrevista clínica puede ser estructurada o semiestructurada. En el caso de la primera se refiere a aquella sección donde solamente hay preguntas cerradas. En el caso de la semiestructurada hay una combinación entre preguntas cerradas y la exposición del paciente a algunas manifestaciones que éste quiera dar o que el entrevistador desee saber. La entrevista clínica consta de varias etapas. La etapa de preparación, la etapa inicial, etapa intermedia, etapa final, postdata y una etapa de análisis de la información. La fase de preparación es una de las fases, en mi opinión, de las más importantes, porque esta ocurre previa a la llegada del paciente y corresponde a la preparación que debe tener el entrevistador, la preparación desde el punto de vista de estructurar la entrevista, así como también de sus actuaciones, de lo que debe y de lo que no debe decir en una entrevista clínica. Esto es clave y fundamental para el éxito de una entrevista clínica. La fase inicial arranca desde el momento en que ingresa el paciente. Inicia con el saludo, inicia con la recolección de datos sobre el paciente, con la recolección de la queja, con la observación minuciosa de las actuaciones de este, que por supuesto van generando una guía al entrevistador. La fase intermedia es la fase de la entrevista propiamente dicha. Es donde abordamos las diferentes temáticas a donde nos queremos dirigir. En la fase final es donde corresponde ya la finalización de la entrevista. Aquí el entrevistado participa al entrevistador que ya está culminando la entrevista, agradece por la colaboración, hace un resumen de los temas tratados y da las recomendaciones o reflexiones finales al entrevistado. Así como también ocurre pues la despedida en sí. La fase de postdata ocurre una vez que sale el paciente. En esta fase es donde el entrevistador anota sus reflexiones finales, algún tipo de información que haya quedado pendiente o que quisiese anotar dentro de la entrevista con la finalidad de cerrar o darle cierre a la entrevista. Y por último, viene el análisis de la información. Es aquí a donde se hace el análisis propiamente de todo el proceso de la entrevista, donde se determinan las acciones y los tratamientos a seguir. Esta es la última etapa que ocurre con relación a la entrevista clínica. Muchísimas gracias.